Ventana Pública, la radio social de México. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Transformatorio ciudadano, cultura, política y análisis de la realidad. Un espacio para crear en libertad ideas, propuestas e iniciativas en favor de todos y de todas. Debate, análisis y reflexión. Todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, en Ventana Pública, la radio social de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Ventana Pública en Facebook, @_Ventana Pública en Twitter y Ventana Pública en Instagram. Siempre eres la más hermosa, siempre eres la más hermosa, rodeada de estrellas, no me puedo acercar, tienes la cabeza caliente, no dejas de pensar cómo poder acariciarte en medio de la lava, te sacudes furiosa. Buenos días a nuestro auditorio de Ventana Pública, nuestro programa Transformatorio Ciudadano. En nombre de nuestro titular Pedro Pablo de Antullano, su servidor Arturo Salgado, queremos dar la bienvenida también a Erwin Molina y a César Salgado, productor, a nuestro compañero Teodoro Palomino. Gracias, que nos acompaña en este día. Buen día. Quiero hacer y aprovechar este espacio en que no nos cuenta Pablo de Antullano su trayectoria, y aprovechando que es un programa de cultura, arte, deporte y política, que no nos cuenta su gran cualidad de cinematógrafo. Claro. Y algunas cuestiones artísticas que apoya. Él ha realizado 4 películas: La Ley de Dios, La Roca, El Huésped y El Suicidio. Y esto se debe, esta mención, porque el día 20 tiene una invitación en Ensenada para exhibir su película, para concursar. Eso está extraordinario. Fue escogida entre varios proyectos. Entonces, enhorabuena, Pablo. Además son excelentes películas. Yo ya vi 2 de ellas, El Suicidio particularmente, que es una película sumamente interesante, claro, que yo creo que ha sido invitada a varios festivales por la calidad de la producción, de la filmación y el contenido directo que tiene en términos de la problemática social. Sí, lleva 4 premios El Suicidio, y próximamente se van a exhibir en universidades como la Universidad del Valle de México. Maravilloso. En la universidad, en el Politécnico. Es un tema que le sirve como respaldo a los profesores, sobre todo el área de psicología. Así es. Está muy bien aceptado. Ellos mismos nos están solicitando que se exhiba la película. Esta es la calidad, pues cuando hay una producción con calidad, cuando hay una producción con argumento y cuando tenemos la posibilidad de un cine alternativo, que es una de las demandas que yo creo que la sociedad está haciendo de manera generalizada. Uh-huh. Estamos saturados por las producciones hollywoodenses y bueno, independientemente de que haya exitosos y destacados talentos cinematográficos que han ganado los premios de la Academia Norteamericana, como son los Óscares, yo creo que existe en este momento una amplia producción de cine alternativo. Sí. El nuevo cine mexicano requiere también de una promoción y los canales de distribución en términos de los grandes monopolios cinematográficos generalmente muy poco incorporan estas propuestas que son verdaderamente no solamente novedosas,
sino que son artísticamente muy bien realizadas, y en ellos yo creo que la película del suicidio que produce y dirige Pedro Pablo de Antuñano, sí, claro, tiene y va a tener un impacto grande en el proceso cinematográfico del país. Ahora además son temas sociales, de problemáticas de la vida cotidiana de esta sociedad tan problemática, ¿no? Yo creo que uno de los elementos centrales de las grandes tendencias cinematográficas es que abordan problemas de actualidad. Claro. O sea, recordemos el cine italiano de los años 60, recordemos el cine francés, o recordemos a cineastas que produjeron grandes películas como Los Olvidados, ¿sí? O toda esta serie de cineastas mexicanos que le dieron Buñuel, ¿no?, a nuestra sociedad, Los Olvidados de Luis Buñuel, pero que le dieron otra serie de cinematógrafos, de directores, de productores que hicieron parte de la cultura mexicana. O sea, las comedias en donde participa Sara García, Pardavé, Pedro Infante, Jorge Negrete, generaron un concepto de nación. Sí, claro. Y fortalecieron un proceso de cultura. Diríamos que de ahí surgieron grandes símbolos nacionales. Pues la era de oro del cine mexicano. Que le llaman la era de oro, o la etapa siguiente que se da en los 60, 70 del nuevo cine mexicano, en donde se incorporan actores y actrices de la talla de María Rojo y guionistas como podrían ser el propio Gabriel García Márquez, Alatriste, o puede ser Carlos Fuentes, que siendo grandes autores literarios generaron guiones maravillosos. Sí. María de mi corazón. Marcaron toda una era. Marcan una época. María de mi corazón para mí es una de las mejores películas que se hacen en esa época. O películas que hoy resultan emblemáticas porque también cambiaron el concepto de cine, como pudo hacer La Tarea, ¿no? Claro. Sí. O la otra tarea. Ahí viene otro tipo de cine. Viene la apertura, viene una propuesta que nos lleva a decir, ya no estamos en el siglo pasado. Claro. Estamos insertados en una sociedad que cambia, en una sociedad que se transforma, en una sociedad que llega a la modernidad, aunque un poco tarde, o que quiere insertarse en lo que muchos dijeron la posmodernidad, ¿no? Claro. Y después un abandono. Y viene ahí toda esta época que representa la degradación de la cultura oficial, que es todo el cine de ficheras, ¿sí? En donde, por otra parte, se hace la atención cinematográfica a una serie de problemáticas que desde mi punto de vista eran marginales en la cultura mexicana, claro, pero que representaban, que representaban el asunto de poder ver a la sociedad en la parte que a veces no queríamos ver, claro, ¿sí? Aunque yo creo que ahí hay películas que son emblemáticas también, como Mecánica Nacional, ¿no? Bueno, sí, que también te dan una idea etapa de cómo se mueve la cultura, u otras que pudieran ser como Lagunilla, mi barrio, que te van a generar esa visión de que estamos en un momento social distinto. Creo un poquito más atrás, México Rarará, ¿no? O México Rarará, y luego viene estas de crítica social, yo diría, como pueden ser aquella que trata todo el tema de la problemática del surgimiento en Nezahualcóyotl, ¿sí? Que solamente se queda con 3 letras, QRR, ¿sí? Quien resulte responsable, y que nos narraba de manera casi documental todo el proceso de construcción y surgimiento de espacios urbanos importantes en la vida del crecimiento de la gran ciudad, como fue el poblamiento de Ciudad Nezahualcóyotl. Claro. ¿Sí? Con una problemática muy especial. Muy especial. Sí. Y bueno, y de ahí vienen otra serie de películas que diríamos que van a impactar la vida cultural del país. Del ¿no? país, sí, de los ciudadanos, y que en
el Mil Usos, que van a ser emblemáticas también de una época, en el sentido de observar de alguna forma cómo se da la migración hacia ¿sí? la Ciudad de México. Hacia la Ciudad de México, Claro. hacia el gran faro que al concentrar los poderes políticos, el desarrollo económico, la transformación nacional, van a ser como una luz, un faro que atrae a las luciérnagas, ¿no? O sea, pero sí les refleja un poquito lo que no es tan fácil llegar a la Ciudad de México y tener un trabajo, ¿no? O asentarse a vivir. Sí. Hay que pasar por muchas para poderse adaptar. Yo diría, nos lleva a reflexionar sobre cuestiones que son fundamentales. La pobreza en la Ciudad de México es distinta a la pobreza que se vive en muchas zonas del país. Para ir. ¿Sí? O sea, la pobreza en la Ciudad de México es marginalidad, es subempleo, es miseria, es degradación social, es abandono. Sí. Y yo creo que eso lo supo caracterizar muy bien Héctor Suárez, que es un gran en actor en esa película, claro. ¿no? Y yo creo que hoy películas como esta del suicidio, volviendo al planteamiento de Pedro Pablo, nos llevan a reflexionar sobre conductas no solamente individuales, sino sobre conductas sociales. Sí, claro. Que si no son atendidas de manera colectiva, pues llevan exactamente a consecuencias que son graves, ¿no? Claro. Y que afectan el núcleo familiar, el núcleo social, las relaciones sociales, como un elemento central dentro de los procesos que hoy se están construyendo. Pues sí, les hacemos una invitación a que acudan a verla en cuanto se empiece a exhibir. Ahorita no se puede porque está concursando en varios. Maravilloso. Varios. Y bueno, deja comentarte también que, pues, bueno, tú bien lo sabes, que ha hecho 3 obras de teatro, que es La Buga, Geronte, Alicia en el País del Desarrollo, y aquí en el tema de Héctor Suárez y Héctor Bonilla, ¿no? A mí me tocó verlos en el CLETA. Maravilloso, sí, ¿no? Sí, pues no sé si lo recuerdes. Por supuesto, o sea, recuerda tú que hay toda una generación de actores y actoras universitarios, ¿sí? El Palillo, ¿no? Que vienen generando toda una propuesta y que se convierten hoy en grandes símbolos. Y a mí me tocó vivir obras de teatro maravillosas con Julieta Gurrola cuando era todavía estudiante universitaria, ¿no? Sí, por ejemplo, aquella del tema de Manuel Acuña que se llamó In Memoriam, que era una apuesta maravillosa y que, bueno, le dio los elementos para que se fuera conformando una nueva generación de actores y actrices más apegados al cambio social del país, ¿no? Sí, así es. Y acuérdate que la represión que había, a mí me tocó ver ahí en el CLETA cómo la autoridad entraba al CLETA a llevárselo, ¿no? Sí, mira, esto evidencia que había un país con gran intolerancia hacia la cultura y hacia la discrepancia. Recordemos que había símbolos que no podían tocarse, ¿sí? Que eran la Virgen de Guadalupe y que hubo incluso acciones violentas contra un grupo de actores que presentaron una obra en la que el mito de la guadalupana era tocado, ¿sí? Otra figura era la figura presidencial. Sí, hombre. El presidente era no se le podía decir nada. No se podía decir nada porque el presidente nunca se equivocaba, ¿no? Y bueno, los tiempos han cambiado, claro, y hoy podemos decirles lo que son cuando se equivocan. Y el otro planteamiento que no podía tocarse era el planteamiento de la reelección, claro, como el remanente cultural de consecuencia de lo que había sido el lema del inicio de la Revolución Mexicana, claro, sufragio efectivo, no reelección. No reelección. Esas 3 instituciones que eran intocables, yo creo que con el avance social, y ello estamos ya muy cerca de la fecha del 2 de octubre de 1968, claro, como una fecha emblemática, yo diría, va a plantear
una grieta, una ruptura que en términos de el pensamiento único, el pensamiento oficial, se rompe con el 2 de octubre de 1968, se rompe el mito de que teníamos un gobierno estabilizador, de que teníamos un gobierno que proponía cambios en el país y que sobre todo le apostaba a la modernidad. Claro. Y entonces ahí tenemos esa ruptura que se va a complementar socialmente, yo diría, los tres grandes hitos que se dan en esta propuesta es el que se rompe la idea de pensamiento único en el 68, se sacude socialmente el país en el 85 con los resultados del sismo y sobre todo la gran participación social y ciudadana que le cambiaron la imagen a la Ciudad de México y al país. Sí. Y diríamos, el tercer momento es la ruptura que se da en 1988 en la concepción social del país de que el PRI no era invencible. No, ya. ¿Sí? Y de que una propuesta, una nueva figura. así es, de que una nueva propuesta podía salir y que esa propuesta representaba ideales, posibilidades y propuestas de futuro que estaban encarnadas en la visión nacionalista, revolucionaria, que representó en ese momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y todo el movimiento que se da a nivel nacional electoralmente. Claro. Yo diría, ahí empieza la sacudida que va a posibilitar que el gobierno diga vamos a hacer un cambio y posibilite la llegada de triunfos a la presidencia de la República con figuras como Fox o como Calderón, en términos del PAN, planteando que había una alternancia que no se convirtió más que en una continuidad del modelo neoliberal. Claro. ¿Sí? Y que hoy se expresa en el hartazgo que se manifestó socialmente el 1 de julio. Sí, este fenómeno se ha presentado 4 veces. Así es. Y la gente manda, y ahí se ve. Mira, yo creo que esa es la parte fundamental, ¿no? O sea, si tú observas que el cambio estás por la vía no violenta, tienes que ir a las urnas. Y en esa parte yo creo que fue lo que se manifestó el 1 de julio, cómo se generó después del 68 la idea de que no había salidas sociales, de que no había salidas pacíficas, que había que ir a la confrontación directa, violenta con el régimen, que llevó a una etapa muy dolorosa para el país porque se perdió buena parte de una generación de jóvenes que optaron por la guerrilla como el elemento central de la transformación en el país. Y que tú recordarás, la respuesta del gobierno fue la Brigada Blanca, el exterminio y el definir que por esa vía solamente quedaba el exterminio, ¿no? Claro, era el autoritarismo total, ¿sí? Y además la opresión hacia la gente que no estaba de acuerdo al sistema. Sí, era la ilegalidad, sí, la ilegalidad desde el poder del gobierno. Claro. Porque asesinaron a jóvenes, muchachos, muchachas, que ahí están las cuentas que hizo en su momento el Frente Nacional contra la Represión y los planteamientos que estaban en la lucha de personajes emblemáticos como doña Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Claro, sí. Y en los planteamientos que múltiples organizaciones durante muchos años estuvieron enarbolando sobre los más de 500 desaparecidos, que hoy palidece ante la situación de la violencia que tiene el país. Sí. Pero en aquel momento, el exterminio de compañeros, campesinos, estudiantes, jóvenes y otros no tan jóvenes, ¿no?, que estaban planteando como única salida la salida violenta hacia un cambio en el país, fue derivando en el exterminio total. Pero fue el paso para llegar a donde estamos ahorita. Mira, yo creo que todo eso abonó, ¿sí? Todo eso abonó
a que el país tuviera que cambiar. Yo creo que en ese reconocimiento a la posibilidad y al derecho como ciudadanos de cambiar de régimen, de cambiar de forma de gobierno, eso se expresó de manera colectiva este 1 de julio, ¿no? Sí. Entonces, aquí veremos. Yo creo que hoy estamos ante la disyuntiva, ¿sí?, que yo he planteado. O transición pactada, que pareciera que es lo que ha venido dándose en esta momentos. Propuesta, por eso este cambio tan aterciopelado, etcétera. ¿Qué te parece? Cambio de régimen. Lo tratamos en otra plática. Yo creo que sí. Este tema va a ser muy amplio, ¿no? Yo creo que sí. También voy a comentar que Pablo ha escrito 4 discos, ya los ha editado, que es Paisajes, Fronteras, Ausencias y 6 maneras de decir te quiero. Y he escrito 3 libros, La ciudad transformadora, Sin novedad y 7 fragantes de otros amores. Yo aprovecho esto porque Pablo es muy difícil que él lo comente. Claro. Y realmente pues tiene toda una carrera cultural y de dirección y producción que poca gente sabe, ¿no? Así es. Y yo le agradezco a Pablo que nos haga partícipes de sus triunfos, de estos eventos y que pues somos amigos y estamos contigo. Vamos, esperando ya tu próxima película. Sí, la estamos esperando. Ahí por ahí hay algún guión que vamos a trabajar juntos. Sí. Y en esa medida, bueno, yo creo que el proceso cultural no se detiene, ¿no? Claro. Y como decíamos en el programa anterior, que amablemente me invitaron, el proceso educativo hoy requiere de la participación de todos, pero fundamentalmente el aceptar que para que haya un cambio educativo se requiere la concurrencia de todos los elementos que participan en el proceso de la educación. Claro. ¿Sí? Tenemos que decir autoridades, maestros, padres de familia y alumnos. O sea, no puede hablarse de un proceso de transformación, de un cambio educativo verdadero, Claro. si no tomas en cuenta la experiencia que aportan a los procesos educativos los docentes. Claro. Las visiones que tienen y los reclamos y requerimientos que tienen los padres de familia en el momento en que advierten que la calidad de la educación no es la calidad que estamos reclamando y que no se expresa lo que el gobierno dice que invierte en educación en los resultados educativos. Yo te iba a hacer unas preguntas, porque después de la lección que nos diste la semana pasada, en un tema que tienes el conocimiento, te gusta y tienes un total dominio, pero permíteme, les presento a Raúl Ramírez, un gran compañero, durante 23 años llevó la dirección de los noticieros de Lolita Ayala, es escritor, ha tenido premios de España y de Corea, ¿no? Corea, sí. Y bueno, aquí está con nosotros. Y permíteme nada más la pregunta que tenía pendiente. Sí, claro, claro. Nos quedamos a donde llega Marester al poder, por asignación, por dedazo. Por dedazo. Yo no quería decir dedazo, pero por dedazo. No, las cosas por su nombre. Sí. Por imposición. Por imposición al sindicato, con muchas violencia. Pero el peor de los casos es que los programas educativos que vienen deteriorados como del 75, 76, 72, la reforma 72, a donde nos quitan civismo, cortan parte de historia, la geografía, 93, 94.
Viene el decremento de la educación. Mira, yo creo que aquí tenemos que ver varias vertientes. Si tú, para entrarle por la parte que me preguntas, la imposición del Bester Gordillo como secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y posteriormente la transformación de los estatutos del propio sindicato que llevan a que desaparezca la figura de secretario general y se establezca la figura de presidente. Entonces ella se convierte en la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Y a partir de ahí, las modificaciones que hacen a los estatutos les permite reelegirse cuantas veces lo determine el Congreso o el Consejo Nacional. Y si tú analizas en ese periodo donde está el Bester de 1989 hasta 2013, que la meten a la cárcel, ella va a hacer lo que exactamente hizo su antecesor, Carlos Jongitud Barrios. O sea, impedir el proceso de democratización del sindicato, dañar de manera directa la educación en el país. Yo creo que alguien que ha generado el mayor daño a la educación ha sido el charrismo sindical en su conjunto y particularmente la aceptación por los representantes sindicales en turno de las políticas educativas del gobierno en turno también, ¿sí? Y es ahí en donde yo creo que, volviendo a mi idea inicial, tenemos que ver y ponernos en la actualidad. ¿Qué está pasando? Se planteó el 11 de septiembre de 2013, aparece en el Diario Oficial de la Federación, si es que la fecha no me falla, ¿sí? Porque puede haber ahí alguna impresión, pero creo que sí es 11 de septiembre de 2013, la Ley del Servicio Profesional Docente, que va a ser el eje fundamental de la llamada reforma educativa. En ella se establecen funciones de los docentes y se establece una serie de criterios para permanecer como docente. Hay una idea falsa que han venido publicitando todos los enemigos de la educación y los enemigos del magisterio democrático, diciendo que el objetivo central de la reforma educativa era evitar que las plazas se heredaran. Y esto es una falacia. Es una de las más grandes mentiras que se han repetido durante mucho tiempo. Existía dentro del proceso de asignación de nombramientos como docentes un acuerdo, yo no tengo la certeza desde cuándo lo establecieron, de que todas las plazas vacantes por jubilación, por defunción de los titulares o por ampliación de los nombramientos, el 50% de ellas fuera asignado por la Secretaría de Educación Pública y el otro 50% fuera a propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí es donde las cosas tenemos que dejarlas muy claras. Diríamos que esto lleva a una perversión. Y la perversión es en el sentido de que para dar esas asignaciones, tanto funcionarios de la Secretaría de Educación Pública como dirigentes sindicales corrompen el proceso y cobran por la asignación de las plazas. Y es ahí en donde, para decir que no son responsables, las autoridades se lavan las manos. Lo que tampoco dicen, y esto podemos verificarlo haciendo un escaneo, diríamos, de la asignación de las autoridades educativas, es que para no tener conflictos entre la autoridad y el sindicato, tanto en la Ciudad de México como en muchas de las entidades del país, se le entrega la administración educativa a los dirigentes sindicales. O sea, quien propone a los funcionarios directores de educación primaria, de educación preescolar, de educación secundaria, es el charrismo, ¿sí? Y esa parte es la parte que
la Secretaría nunca ha salido a definir, la SEP, ¿sí? Uh-huh. O sea, los funcionarios han sido omisos y se han quedado callados diciendo, estamos terminando con la herencia de plazas. Y aquí hay otra perversión que la Secretaría de Educación Pública tampoco ha querido aclarar. A ver, todos los docentes que egresan de cualquier normal, pública o privada, al final de cuentas estamos sujetos a demostrar que hemos cursado un plan de estudios, que hemos acreditado un número de materias que nos califica como profesores de educación preescolar, de educación primaria, de educación artística, de educación tecnológica o de cualquiera de las áreas o tecnologías que se aplican en la educación, cuando hablamos de educación secundaria, o que estamos calificados para ejercer como docentes de educación preescolar o primaria. Y hay una ley, ¿sí? Hay una ley que establece que para poder ejercer la carrera de docente tienes que tener no solamente cubierto ese currículum, sino que tienes que demostrar que has presentado un examen o alguna forma para titularte, y que en la medida que eres titulado, acudes ante la propia Secretaría de Educación Pública y ésta te emite una cédula profesional. O sea que de cualquier manera, los docentes que han presentado y acreditado sus estudios son profesionales, tienen una licencia de profesiones que les autoriza para ser docentes porque están calificados. Uh-huh. ¿Qué es lo que niega y en este caso viola la ley la propia Secretaría de Educación Pública? Que aunque has demostrado con su propio sistema, porque el sistema de educación normal o el sistema de formación de docentes es una atribución que conserva de manera centralizada la Secretaría de Educación Pública. Entonces resulta contradictorio que tú has demostrado que estudiaste para ser profesor, que has acreditado las materias con las que te formas como docente, y entonces dicen, para que usted pueda ser docente, tiene que presentar un examen. Entonces, la propia SEP está desacreditando sus planes y programas de estudio para la formación de docentes. Claro, y esta parte es verdaderamente uno de los elementos que van a considerar entonces que los profesores que egresan de las normales no son capaces para ser docentes. Eso de una parte. Y la otra, decíamos, van a plantear que se puedan incorporar a la carrera de docentes una serie de profesionistas desempleados. Con todo respeto, yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, hay profesionistas muy capaces que también demostraron al terminar una carrera universitaria o politécnica o tecnológica. Sí, pero ellos tienen una especialidad. Pero tienen una especialidad distinta. Claro. Y entonces incorporan a una serie de profesionistas que en otras ocasiones decíamos, mira, son profesionistas destripados, ¿no? O sea, son profesionistas que por la falta de planeación en el futuro del empleo no encuentran trabajo porque el mercado está saturado o porque las condiciones de la economía no les permiten, ¿no? Uh-huh. Y las propias empresas han venido poniendo barreras para incorporar egresados de la UNAM, egresados del Politécnico, egresados de otras escuelas, que no vengan de escuelas privadas diseñadas para conformar profesionistas que se incorporan a la producción desde áreas de dirección, como pudiera ser el Tecnológico de Monterrey o la Ibero o cualquier otra de las instituciones a quienes no estoy demeritando para nada en su capacidad o en su calidad educativa. Pero bueno, si alguien se preparó pedagógicamente para ser docente, es distinto a quien se preparó para ser abogado,
para ser ingeniero, para Pero ser hay arquitecto. Una especialidad para No hay la incorporación en su formación profesional, yo lo decía, lo reitero, de materias de carácter pedagógico, psicología educativa, psicología del adolescente. Sobre todo el tratar a tanto Así alumno, es, ¿no? Sí. Entonces, esta parte es la parte que abre la puerta la propia Secretaría de Educación Pública con su ley de servicio profesional docente para poner la espada de Damocles encima de la cabeza de los profesores en servicio y amenazar con que si no pasan el examen que ella le está dando y le está imponiendo estandarizado, que lo mismo puede ser un profesor que trabaje en la Tarahumara, que un profesor que trabaje en la selva lacandona, que otro profesor que trabaje en la montaña de Guerrero o que trabaje en la Mixteca oaxaqueña, lo van a hacer y lo van a medir igual que un profesor que viva y trabaje en la Ciudad de México o en la ciudad de Toluca o en Monterrey o en Tijuana. Aquí hay a los desiguales los calificas como si fueran iguales. Y esa parte es lo que generó mucha más resistencia, porque además, quien no pase los exámenes estandarizados que diseña la Secretaría de Educación Pública, le quitan su nombramiento. ¿Sí? Y entonces, lo que no han podido demostrar, vuelvo al asunto, es que esta ley de servicio profesional docente es una ley laboral disfrazada de reforma educativa. Y es ahí en donde está el problema central, ¿no? Entonces, por eso creo que el planteamiento central del magisterio en su conjunto, y aquí sí digo tirios y troyanos, ¿sí? Aquí sí digo charros y democráticos, los profesores al final de cuentas tienen la necesidad de una estabilidad laboral. Y esa estabilidad laboral la da el que tú has firmado un nombramiento, la SEP te ha dado un nombramiento a partir de que demostraste que cubres el perfil académico para ejercer como profesor de preescolar, de primaria, de secundaria y en algunos casos hasta educación media superior, preparatorias o bachilleratos. Y esta parte es la parte que ha llevado a que los maestros del país resistan durante 6 años, ¿sí? Resistan y manifiesten contra la imposición de la reforma educativa. Además de que los cambios que están proponiendo en la incorporación de los padres de familia a cubrir gastos en las escuelas que le corresponde directamente a la propia Secretaría de Educación Pública. Es muy importante. Dentro de la reforma educativa, pues nos queda claro que es una reforma más laboral. Así es. Que trae algunas conveniencias, no, porque se termina con la venta de plazas, cosas de esas, ¿no? Pero al fondo, realmente al fondo de los programas educativos no nos toca nada. Mira, siempre hemos estado en contra de que se genere corrupción en el manejo educativo y siempre estuvimos en contra de que se vendieran plazas por parte de los charros y siempre estuvimos en contra de algo que nosotros le llamamos el escalafón de sábanas, que era de lo más deleznable, el abuso del dirigente sindical charro, de las profesoras o el abuso promoviendo como funcionarios a los amigos, a los compadres de borrachera. Esa parte es una parte que siempre hemos criticado y que creo que no debemos permitir que se practique de ninguna manera, ¿sí? El abuso, el acoso, el abuso sexual contra las maestras para darles promociones dentro de la escala y hacerlas subdirectoras, directoras, inspectoras. Nosotros sabemos que tanto las maestras como los maestros son personas dignas, que deben tener ascensos a partir
de lo que se plantee en términos de capacidad, de antigüedad, de demostración de conocimientos. Pero es importante que se reconozca la formación profesional permanente, que yo le he llamado, en términos para diferenciarlo de la actualización, le he llamado recalificación docente. ¿Sí? O sea, la recalificación docente, que es el que los profesores de preescolar, primaria, preparatoria, cualquiera en cualquier nivel de que estés practicando la enseñanza educativa, tienes que estar incorporando a tu vida profesional los nuevos acontecimientos, los nuevos descubrimientos, las nuevas propuestas que tiene la ciencia, la cultura, en los ámbitos que se van desarrollando. Claro. Como decíamos. Oye, digamos, el sistema informativo que obtienes ahora por medio del internet. Así es. Se te quita el estar buscando como nos tocó a nosotros. Sí, pero señalar que tampoco es cierto que todo lo que está en internet es verdadero. Es verdadero, claro. Sí. O sea, aquí tienes que aplicar el pensamiento crítico y decir, bueno, a ver, la biología tiene grandes descubrimientos en las últimas décadas. La historia ha cambiado porque también han hecho propuestas y descubrimientos distintos que puedes hoy visualizar de manera diferente, y voy a poner ejemplos a los propios héroes nacionales. O sea, los propios héroes nacionales tienen claroscuros. Y había una visión oficial, donde había buenos y malos, ¿sí? En donde la bondad de Francisco I. Madero contrastaba con los arrebatos de Francisco Villa, ¿sí? Y hoy los nuevos enfoques y los nuevos planteamientos que se han investigado nos dicen, bueno, Francisco Villa tuvo una etapa, así como la tuvo también Francisco I. Madero, en su pensamiento, diríamos, Francisco I. Madero, su pensamiento espiritista, ¿no? Sí. Que no tiene nada de científico, ¿sí? Sin embargo, eso no demerita el que él haya ofrendado en una propuesta, ofrendado su vida por tener una visión de país como él la concebía, democrático, en el que todos eran buenos, y terminan asesinándolo. En tanto que Francisco Villa, al sublevarse y no reconocer a Victoriano Huerta, le da un giro a la historia mexicana, ¿sí? Y Francisco Villa, diríamos que sostiene con su gran valentía, con su gran visión, con su gran incorporación de los sentimientos populares, campesinos y de desarrollo tecnológico, sostiene la revolución. ¿Y qué hace? Dice, a ver, necesitamos billetes para poder funcionar. En las zonas donde nosotros controlemos, hacemos billetes, ¿no? Y recuerden que hay ese asunto ahí de los bilimbiques, ¿no? Pero también tenemos que decir, ¿quién incorpora a la agricultura el primer tractor después de la revolución? Francisco Villa, ¿sí? ¿Quién se lleva a una gran cantidad de niños abandonados que dicen ahí deambulaban en el centro histórico de la ciudad? Francisco Villa los sube a un tren, se los lleva a Chihuahua, forma en una escuela y les enseña a todos esos niños el trabajo productivo como un elemento de dignificarlos. Ahí tenemos las grandes diferencias. Cuando él decide pacificarse, recordemos, Francisco Villa, lo primero que ordena es que en el rancho que le asignan se construyan escuelas. Y esto parece que muchos lo olvidan y lo ponen del lado oscuro, ¿no? Y precisan y prefieren decir, no, pero es que Pancho Villa era un rebelde que se dedicaba al abigeato, etcétera, etcétera. Entonces bandido, yo creo, ¿no? Era solamente un bandido. No, Francisco Villa era un hombre de Estado, tenía una visión de Estado, ¿sí? Y en esa lógica, pues evidentemente que lo que se confronta y va a decidir la revolución es la concepción popular Villa Zapata con la concepción ranchera de los herederos de los hacendados, de donde venían
fundamentalmente Venustiano Carranza, y de donde venían el Grupo Sonora, ¿no? O sea, esa visión de país distinto. Y yo creo que esta parte, como te digo, si esto tú no lo incorporas y te recalificas como docente, vas a seguir repitiendo como perico lo que te dice la historia oficial. Y esa es la parte que yo creo que hoy tenemos que plantear en el cambio educativo. Yo, más que una nueva reforma, estoy planteando un cambio educativo que permita la incorporación de los puntos de vista de los docentes, de los pedagogos, de los científicos. O sea, y cuando digo científicos no me refiero a los científicos porfirianos, me refiero a los investigadores de la ciencia. Sí, claro. Y en esta lógica que puedas incorporar las demandas de los padres de familia y las necesidades educativas de los alumnos. Hoy seguimos teniendo escuelas hechas de láminas de cartón. Sí, es cierto. Hoy seguimos teniendo escuelas en donde los alumnos tienen que llevar una sillita de su casa para poder sentarse porque no hay ni siquiera el mobiliario educativo adecuado. Y yo te diría, estas experiencias que yo viví personalmente en 1971, cuando me inicié como profesor de primaria, es lamentable, ¿sí?, que casi 50 años después sigan prevaleciendo en muchas zonas del país. O sea, es muy disparejo el asunto de la atención a la educación preescolar, primaria y secundaria. O sea, tenemos que llevar ahí a todos los lugares del país, yo creo que es uno de los retos del nuevo gobierno, tiene que llevar las mejores condiciones en esto que yo siempre le he llamado y he pedido que sea la inversión en educación. No el gasto educativo, la inversión educativa. Es una inversión, porque lo que hoy designemos al proceso y a mejorar la calidad de la educación se va a manifestar dentro de 10, 15, 20 años. Habrá un cambio cultural, habrá un cambio de visión, habrá un cambio, porque los cambios tampoco en términos pacíficos son de un día para otro. Son procesos de acumulación de experiencias y de transformación de cultura. Y yo creo que tenemos que generar esa cultura y para ello requerimos las mejores condiciones y las mejores escuelas. Escuelas que tengan aulas dignas, que tengan espacios de convivencia, que tengan laboratorios, que tengan bibliotecas. Y cuando hablo de bibliotecas, tampoco estoy hablando de que armemos libreros y llenemos espacios de libros impresos. O sea, yo creo que hoy el avance tecnológico tiene que obligarnos a llevar a todas las escuelas del país los avances de la tecnología para que los alumnos, y no solamente llevar las computadoras, llevar el software, ¿no? A mí me tocó, y llevar el hardware, sino hay que llevar la conectividad para que ellos puedan ir a la biblioteca, descargar libros, verificar, precisamente consultar. Te iba a comentar, yo tuve la fortuna que me tocó el programa de conectividad a primarias y secundarias. Maravilloso. En el cual se les otorgaron computadoras, internet, para que los niños de las primarias y secundarias pudieran estar actualizados ya dentro de un programa educativo. Yo creo que nos va a dar más tiempo, vamos a necesitar más tiempo para seguir platicando. Y más programas, yo creo. Otro cafecito. Nos lo echaremos. Oye, Raúl, yo te iba a preguntar, tú como escritor, ¿qué problemática ves en la educación? Bueno, yo como profesor de la UNAM he encontrado que lamentablemente nuestros estudiantes no saben leer ni escribir. Son muy, muy contados los que tienen esa capacidad para poder redactar ideas concretas y por eso también se les dificulta el aprendizaje. En cuanto al manejo del lenguaje también hay una pobreza extrema porque estamos acostumbrados a no leer y ahora más con la tecnología ya los libros quedaron olvidados. Ya cualquier persona te dice, no, es que yo lo vi en tal portal, me mandaron un mensaje donde venía un texto sintetizado. Pero además el propio
manejo del lenguaje a través de los teléfonos celulares y de las computadoras está corrompiendo el idioma. Aquí se hace mucho realidad aquella idea de Orwell de la nueva habla, ¿no? Que entre más sintético era el lenguaje, era más útil para que el Estado controlara a las personas, porque las va aislando, porque las va haciendo, las convierte en cosas prácticamente. Y entonces parece impensable que en una escuela, en una universidad, en una facultad, tengas alumnos que te dicen que no han leído, por ejemplo, ni siquiera una porción del Quijote, que no han leído, no sé, nociones básicas de la historia antigua de México y confunden las culturas. Y más allá de eso, que sería acumulación de conocimiento y además uso racional del conocimiento, tienen esa dificultad para expresarse, para escribir, para poder ser claros. Y esto es algo con lo que nos hemos enfrentado. Hemos tratado de armar diplomados en los que enseñamos el manejo del lenguaje, en el que apelamos, por ejemplo, a visiones de la historia tan claras y tan concretas como la de Eduardo Galeano, que uno se pone a leer a Galeano en libros como La memoria del fuego y encuentra párrafos en donde en 3 líneas cuenta cómo, por ejemplo, Pancho Villa aprendió a leer en la cárcel de Tlatelolco y quien le enseñó a leer fue Felipe Ángeles, que estaban presos los dos. Pero además, algo que es increíble, aprendió a leer en un libro de Las 1001 noches. Y detalles como esos que te hacen entender la dimensión humana de los personajes, la dimensión de los sucesos, es increíble. Y pasa lo mismo con la enseñanza del lenguaje, ¿no? No tenemos ahora herramientas que te permitan convertirte en alguien que te puedes comunicar por vía escrita. Ya no hablemos de la cuestión oral, porque ahora también el lenguaje se ha corrompido de tal forma que entre más corto es el mensaje, parece que es más rápido y más útil. Y yo creo que ahí también habría que insistir mucho en una verdadera reforma que deje a un lado la parte punitiva contra los maestros y que además trate de motivar a nuevos estudiantes a dedicarse a la enseñanza del lenguaje, al análisis de la lingüística, pero sobre todo a la incorporación también de nuevos términos que van surgiendo día con día, como comentaba el profesor. Yo creo que por ahí es donde tenemos que dar un poco un regreso al origen. Recordemos la educación que surgió del positivismo, que eslabonaba muy bien el conocimiento. Y mientras aprendías a escribir, también aprendías historia y también aprendías todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Yo creo que por ahí habría que regresar un poco al origen. Y que además, como padres de familia, incitemos a nuestros hijos a escribir, a leer, a comunicarse por vía escrita, pero con corrección incluso en los teléfonos celulares y en las computadoras. Hay que tratar de cuidar nuestro idioma y hay que tratar de no irnos a las simplificaciones de los términos y abreviar cosas, ¿no? O sea, ha cambiado inclusive el diccionario de la lengua española, ¿no? Sí, se van incorporando términos, pero también esta cuestión que es tan rápida hace que el propio, sobre todo los jóvenes, entren en una confusión, porque mientras se generan nuevos términos, por ejemplo, en la comunicación a través de los aparatos electrónicos, en la realidad no tienen un reflejo, como ocurre cuando uno aprende a escribir, ya tiene un conocimiento, digamos, original de que primero aprende a hablar. Y cuando uno logra eslabonar esos dos elementos, nos convertimos en personas accesibles a los demás. Como decía Paulo Freire, en la medida que conocemos más, la realidad nos pertenece. Claro. Y la podemos dominar, la podemos transformar. Yo creo que por ahí tendríamos que trabajar mucho en este regreso al origen y en este respeto de nuestras raíces, de nuestra lengua, pero sobre todo de nuestra cultura. Claro. Yo creo que el cambio educativo que hoy requerimos, que requiere la educación en México, tiene que incorporar los avances tecnológicos, tiene que incorporar los avances en la investigación educativa, tiene que
hacer propuestas de nuevos planes y programas de estudio en donde reincorporemos a la enseñanza de primaria y secundaria la historia, el civismo, ¿sí? Y esta parte, además, el desarrollo de las capacidades y las habilidades de los educandos, en la medida en que se vuelvan a reincorporar como parte de la formación educativa de los muchachos, de los niños y de los adolescentes, los talleres. O sea, los talleres en donde te dan elementos que, si bien es cierto, pueden ser básicos, te generan una seguridad en lo que puedes hacer. Si antes te daban un taller de radiotécnica, a lo mejor hoy te pueden dar un taller de análisis y reparación de celulares. Claro. Análisis y reparación de computadoras, ¿sí? Evidentemente que antes nos daban carpintería y luego corte y confección, Mecánica, o nos daban mecanografía, Mecánica o automotriz. nos daban conservación de frutas y legumbres. Yo diría, por ejemplo, te pongo mi vivencia personal. A partir de que aprendí a hacer conservación de frutas y verduras, ¿sí?, pues yo realizo y elaboro mis propias mermeladas y mis encurtidos. Esta parte que te da la posibilidad de enfrentar la vida más allá del proceso de permanencia que tienes en la educación. Y esto es lo que yo creo que hoy está faltando en la educación. Y yo les he dicho, bueno, a ver, tenemos que darle a nuestros adolescentes las herramientas para que puedan afrontar los retos que les va a dar la vida en su juventud y en su madurez, como ciudadanos, como padres de familia, como miembros de una sociedad que va transformándose. Y yo les digo, el gobierno ha sido omiso, la propia Secretaría de Educación Pública, y les pongo siempre como ejemplo el modelo que aplican en la secundaria anexa a la Normal Superior de la Ciudad de México, en donde los alumnos que por las mañanas van a actividades académicas, por la tarde van a la misma escuela, actividades tecnológicas, culturales, clubes de convivencia y de desarrollo de estas propuestas que tú atinadamente haces. O sea, los alumnos, habrá algunos que quieran ser cineastas, sí, habrá otros que quieran ser reporteros, habrá otros que quieran ser trabajadores sociales. Entonces, en esos clubes en donde se desarrollan las habilidades y las capacidades que tienen los adolescentes, también les estamos dando la oportunidad de sacarlo de las condiciones de violencia y de riesgo que tienen. Por una razón, si el alumno va en la mañana a actividades académicas, como pasa en la secundaria anexa, y en la tarde actividades complementarias, llamémosle, que alguna vez dijeron actividades cocurriculares, ¿sí?, yo diría actividades de desarrollo de sus capacidades y habilidades, entonces él está metido en un ambiente educativo todo el día. En cambio, cuando el alumno va solamente unas horas a la escuela y en la tarde tienen que hacerse cargo de él los tíos, los abuelos, los vecinos o nadie, porque ya son adolescentes, ya están grandes, dicen ellos, ¿sí? ¿Qué pasa? Sus padres, así es, sus padres están con compromisos laborales, con compromisos intelectuales, con compromisos de trabajo. Se dispersa el joven. Y los alumnos, los muchachos, los jóvenes, los adolescentes están abandonados. Se van a la calle, se van al parque y no necesariamente van a actividades culturales, físicas, deportivas, ¿sí? Los enganchan o se enganchan entre las amistades que tienen, que también andan en procesos de descuido o de cierto relajamiento familiar, para no ser más duro, y nos los gana la delincuencia. Ahí está uno de los elementos que el cambio educativo tiene que incorporar. La permanencia de los alumnos, de los muchachos, de los jóvenes, el mayor tiempo posible en los centros escolares,
con atención y con participación de los maestros y de los padres de familia, que es un proceso que hoy ha venido siendo abandonado, o para no ser tan drástico, descuidado por parte de todos los elementos, ¿no? Y ahora recae más en el maestro. Y hoy pareciera que recae en el maestro. Bueno, no es que el maestro no sea bueno en términos profesionales, ¿no? De que asuma, no. Lo que sucede es que la sociedad ha cambiado. El mundo nos reclama otras condiciones. El mundo nos reclama otros métodos educativos. El mundo nos reclama otras condiciones en las mismas escuelas. En consecuencia, el elemento central para el cambio educativo tienen que ser la elaboración de nuevos planes y programas de estudio, de nuevos métodos, reelaboración de contenidos en los libros de texto, reelaboración de todo lo que nos permita estar acordes con lo que nos está exigiendo la sociedad en su conjunto y estar proyectados hacia los cambios que vienen en las siguientes décadas. Fíjense bien, yo no estoy planteando el próximo año o el próximo sexenio, no, las siguientes décadas. Sí. Los muchachos que se van a hacer cargo de este país en el 2030, en el 2040, en el 2050, con condiciones más difíciles. No, y ¿sí? poder hacer la red social, así hacerla, es, ¿no? Así es. No, y tienes que incorporar de manera fundamental cuestiones que vayan a cuidar la ecología, a cuidar nuestros mantos acuíferos, a cuidar nuestro aire, a cuidar nuestro medio ambiente en su conjunto, porque de eso depende no solamente una conducta, una cultura nueva, de eso depende la pervivencia de la sociedad en su conjunto. Palomino, Raúl, nuevamente nos ha ganado el tiempo. Les agradecemos su atención. Le damos las gracias al titular, a Pablo de Antullano, a Erwin en los controles, a César en la producción, su servidor Arturo Salgado, Raúl Ramírez, Teodoro Palomino, y deseándoles una bonita tarde y una mejor semana. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien. No, pues ahí te la... Ventana Pública, la radio social de México. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite.